Y sí, influyó mucho, pero de una manera muy singular, porque mi padre era una persona que creía en las mujeres y creyó en mí como hija suya, de manera que nunca hizo una influencia directa, ¿no?, sobre mí, sino que respetó siempre mis decisiones. Yo tenía una marcadísima vocación por la filología clásica, entonces empecé estudiando la carrera de letras, que había que hacer 2 años comunes, y luego la especialidad en clásicas. Y él me dijo, mira, matricúlate en las dos, que en aquellos momentos se podía, ¿no? Matricúlate en tu decisión, en tu opción, que es la filología, pero matricúlate en Derecho. Prueba ese mundo, a ver qué te parece. Y entonces, bueno, yo seguí el consejo, no me lo impuso. En ese sentido digo que fue una influencia elegante, ¿no?, y no impuesta. Y yo compatibilicé, hice las 2 carreras a la vez, y en tercero de Derecho pues encontré que lo que se explicaba en aquellas asignaturas de tercero daba sentido a mi vida, daba sentido al mundo, daba sentido a la sociedad, daba sentido a una organización social. Había unos valores por los que yo me veía capaz de trabajar en el futuro, y entonces opté por la especialización en Derecho. Terminé la carrera de Letras, pero acabé donde él quería que yo fuera, pero de una manera indirecta. Él me dijo, haz lo que tú desees, pero no te cierres esa puerta que te puede gustar, y yo seguí esa indicación y ahí he terminado. Yo creo que muchísimo. Yo siento pena por las personas que no tienen vocación en el trabajo, ¿no?, que tienen que realizar un trabajo o una profesión y no aman esa profesión, porque la realizarán de una manera totalmente distinta a la persona que ama su profesión, a la persona que tiene una vocación. Eso se usaba mucho más en el pasado que ahora, por razón de la situación del mercado de trabajo, que la gente pues no puede elegir, los jóvenes actuales no pueden elegir como se podía elegir en el pasado, y a veces pues tienen que seguir derroteros profesionales que no son los que desean. Pero desde luego, si se puede elegir la profesión y es la profesión que uno desea realizar, creo que esto es una parte de la felicidad, si es que la felicidad existe, una parte muy importante. En todo, yo creo que acaba repercutiendo en la vida de la persona que ejerce. Entonces, algo que está en equilibrio, en paz en la vida de la persona, se transmite a la realización de su actividad profesional, sea hacia el paciente, sea lo que yo me he dedicado fundamentalmente, que es la docencia. Afortunadamente yo he podido elegir, ya digo que no todo el mundo puede elegir, pero me parece una parte muy importante de la vida de una persona, porque la profesión es una parte muy importante en la vida de una persona. Ejercerla con vocación, como dice usted, pues es absolutamente fundamental. En ambos casos, pues una gran responsabilidad, desde luego muy superior. La mayor responsabilidad ha sido ejercer la jurisdicción constitucional y presidirla, ¿no? Lo que me hubiera gustado es que no se hubiera quedado ahí, ¿no?, que no haya habido otra mujer presidenta del Tribunal Constitucional, porque indica normalización, ¿no? En cambio, en las cátedras de Derecho del Trabajo hay mujeres, no en una proporción equilibrada con los hombres, pero ahí se ha abierto un camino mayor que en el ejercicio de la justicia constitucional, que el Tribunal Constitucional español vela por los derechos de las mujeres, interpreta una constitución que afirma la igualdad en distintos momentos de su articulado y con distintos contenidos y distinta eficacia, pero desafortunadamente el Tribunal Constitucional, en todas sus composiciones a lo largo de su vida, solo ha tenido
como mucho 2 mujeres en su composición, ¿no? Hay mujeres vicepresidentas, pero ninguna otra ha sido presidenta. Entonces esto es constatar que seguimos en la anomalía, ¿no? Porque las mujeres somos el 50% más o menos de la población en el mundo. Entonces pues tiene todo el sentido que si somos la mitad pues tengamos ese 50% de oportunidades de presidir el Tribunal Constitucional o ese 50% de posibilidades de ejercer la jurisdicción constitucional, porque no tiene ningún sentido que el 50% del género humano tome decisiones sobre el otro 50%. Yo creo que los cambios que se deben abordar en el sistema educativo son siempre necesarios porque es una institución viva, la universidad, para mejorarla, pero yo tengo que decir que la Universidad Pública Española es una universidad excelente. Desde luego yo he trabajado en 3 universidades públicas, en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad del País Vasco, Facultad de Derecho de San Sebastián, y en la Universidad Carlos III de Madrid, y tengo que decir que las 3 cumplían rigurosamente las exigencias hacia los alumnos en todo tipo de enseñanzas, tanto en lo que ahora se llama grado como en el posgrado como en el máster, desde luego absolutamente exigentes en investigación. Este es un tema de responsabilidad de la sociedad, lo mismo que la maternidad, ¿no? Que coloca a las mujeres en una posición de relegación, de postración y algunas de exclusión del mercado de trabajo. Es que la sociedad se tiene que implicar en ambos casos, se tiene que implicar toda la sociedad con los jóvenes para que tengan posibilidades profesionales que se corresponden con su currícula y con su elección de estudios, y se tiene que implicar también con la maternidad de las mujeres de forma que esa opción no castigue, no penalice a la mujer en su actividad profesional, en su actividad científica, en su actividad investigadora, en cualquier ámbito de la vida. Que por muchos consejos que yo le dé al joven, decir, bueno, no te rindas ante las dificultades, sigue adelante ante la precariedad. Si te ofrecen fórmulas de trabajo precario, lucha por las formas estables, pero depende de la persona, de un tercero que no es el joven, y en ese tercero está desde luego el empresario, pero también la sociedad, ¿no? Que debe implicarse con la gente joven, porque es que la juventud es el futuro de una sociedad. Yo creo que en general está implantado porque todos los colegios profesionales tienen programas de formación. Las empresas tienen programas de formación, los despachos de abogados tienen programas de formación, los hospitales pues es que no podrían seguir adelante. Yo creo que la sanidad española es una sanidad excelente, buenísima, porque hay formación, porque claro, vivir de las rentas es absolutamente imposible. El cambio es aceleradísimo en todos los órdenes y en el ámbito del conocimiento, pues con la revolución tecnológica, pues la economía del conocimiento, el talento, es algo absolutamente decisivo. Por tanto, creo que la formación es un elemento imprescindible y que está en general en todas las organizaciones. Cuestión distinta es quien no la usa, ¿no? Porque no desea usarla, pero quien no la usa no podrá seguir adelante. Es que estamos en un momento que el cambio tecnológico y otros cambios ha producido una transformación tan enorme que desde luego no es posible mirar hacia el pasado, donde una persona podía acabar una carrera y seguir su vida ejerciendo esa carrera sin formarse. En este momento, es decir, que las tecnologías que pueden ser un instrumento para el ejercicio de una profesión o pueden ser el ejercicio de la profesión, ¿no? Porque hay áreas de conocimiento, inteligencia artificial, el mundo tecnológico, pero puede que usted en su profesión o yo en la mía necesitemos de ayuda tecnológica. Entonces, pararse y no conocer unos programas más evolucionados que permiten pues una mejor utilización de la información, una mejor utilización de las fuentes del conocimiento, una mejor conexión, pues es que la formación es
es una necesidad imperiosa en este momento, de manera que eso sí lo tienen que tener muy claro los jóvenes y los que no son tan jóvenes, que no se trata como antes de estudiar unos ciclos, terminar esos ciclos y decir yo ahora ya he dejado de estudiar, es que ahora la formación es necesaria para sobrevivir. Yo creo que muy decisivamente toda profesión ha de ejercerse con deontología. Es otro elemento como la vocación, es decir, que es que se ejerce mal una profesión, no debe estar consentida, y para eso también están los colegios profesionales, ¿no? Cuando se incumplen los deberes deontológicos, pero es que son las reglas del juego, ¿no? Del ejercicio de una profesión. Entonces, la observancia de esas obligaciones es absolutamente esencial, y también el mundo al que caminamos yo creo que cada vez va a ser más exigente en el cumplimiento de esas obligaciones, en el respeto de los derechos. Es que vamos a un mundo donde los aspectos cualitativos son los intangibles, son muy importantes, ¿no? Entonces, una organización que es una organización no que respeta, sino que tiene como bandera el cumplimiento con arreglo a normas deontológicas de la profesión, esa organización se mantendrá. Una organización que busca evadir normas tecnológicas desaparecerá, porque los clientes no irán a ese tipo de organizaciones. Pues yo hago un balance muy positivo de esos 40 años de Constitución, pero ya al llegar al 40 aniversario, pues de luces y de sombras, ¿no? De luces porque creo que ha proporcionado una gran estabilidad y ha sido pues una Constitución sabia, posiblemente la mejor de la historia constitucional de nuestro país. Pero pasados 40 años la Constitución no ha modificado su texto, salvo en dos aspectos muy concretos, ¿no? Y empieza a ser esto algo un poco anómalo en el constitucionalismo comparado. La Constitución es una norma llamada a ser estable porque tiene que proporcionar estabilidad, pero tiene también que ser modificada en su cuerpo normativo, en su contenido, pasado un periodo tan relevante como son los 40 años de vida de la Constitución, cuando además el país tiene determinados problemas que parece que precisan de esa reforma constitucional. Entonces, yo creo que los ciudadanos también son conscientes de la dificultad de la reforma, porque la Constitución regula su propia reforma con dos procedimientos de reforma. Uno se llama agravado, pero los dos son procedimientos fuertes y precisados de un gran consenso, y lo que los ciudadanos advierten es que no hay la voluntad política, esa voluntad política de consenso para poder reformar la Constitución, ¿no? Y yo creo que eso provoca una cierta frustración, o sea, ver la necesidad de una Constitución que empieza a pedir necesariamente su reforma y la imposibilidad de ser reformada. Yo voy a poner un ejemplo que es un ejemplo menor en relación con otros problemas que la Constitución debe resolver y que esta Constitución pues ha agotado su modelo, que es, por ejemplo, que la Constitución solo una vez habla o se refiere a la palabra informática, en el 18.4. ¿Qué mundo vivimos hoy? Es que es un mundo absolutamente informatizado, de manera que es una Constitución hija de su tiempo, es una Constitución de 1978, eso, han pasado 40 años, y entonces esa necesidad de modernizar el texto constitucional parece evidente, y este es un ejemplo que puede contrastarse de una manera muy general, pero digo que es menor respecto a otras cuestiones que deben ser reformadas en la Constitución, pero me parece que por lo menos en los investigadores, yo creo que también en la ciudadanía, pero desde luego en el mundo del derecho constitucional hay una opinión bastante extendida sobre la necesidad de reforma de la Constitución y que la sociedad tiene que ser madura para reformar una Constitución después de 40 años de vida. Por tanto, luces y sombras ante esa dificultad o ante esa imposibilidad de reforma que puede producir frustración, ¿no?
Yo considero que hemos avanzado mucho, pero que no está garantizada. Pero vamos, hemos avanzado mucho desde la propia Constitución, desde el 78 hacia aquí, porque es que la Constitución del 78 es una Constitución que es casi coetánea en el tiempo, un poquito después de la incorporación masiva de la mujer al trabajo remunerado, es decir, abandona el trabajo o la tarea de cuidado, que parecía como si estuviéramos especialmente dotadas para el cuidado de hijos y familiares, y no en cambio para el trabajo remunerado. Entonces ese cambio que se hace en el mundo, también dependiendo de países desarrollados, pero en países desarrollados en la mitad del siglo pasado, pues nosotros lo hemos hecho ahora unos 40 años, es decir, prácticamente como la Constitución, ¿no? Entonces la mujer se integra en un sistema de igualitarismo formal, es igual al hombre, pero realmente no es igual al hombre. Por tanto, esa igualdad formal no llega, y la Constitución tiene otras técnicas, como es la prohibición de discriminación por sexo, que debe ser por sexo femenino, y la constitucionalidad de las acciones positivas, que tratan de igualar o de evitar situaciones de postración tradicional histórica de la mujer. Pero la brecha retributiva sigue existiendo en toda Europa y es importante en su dimensión. Esa brecha retributiva tiene una traducción inmediata en la brecha de pensiones, que en esto no se piensa, pero claro, una mujer que ha trabajado con un trabajo interrumpido por la maternidad, o que solo se le ha ofrecido un trabajo a tiempo parcial, tiene una carrera contributiva de cotización a la seguridad social discontinua y menor que un varón, y en consecuencia pues su pensión va a ser muy inferior. Es que la brecha de pensiones va a ser casi más grave que la brecha en retribución, y los datos indican que un porcentaje muy elevado de pensionistas no contributivas, es decir, de aquellas personas que no tienen nada y no han contribuido, son mujeres y no hombres. Por tanto, esas brechas existen. Existe la brecha genérica ocupacional por sexo, que determina que hay determinadas profesiones feminizadas donde las mujeres, por el hecho de haber mujeres, se bajan los salarios, hay un salario inferior a otras actividades, pero que esas profesiones feminizadas están dirigidas por hombres. El techo de cristal sigue siendo una realidad, ahí no toman decisiones las mujeres. Le puedo hablar desde la limpieza a la industria editorial, pasando por las tareas de cuidados, es decir, cantidad de profesiones. Nosotros debemos estar en solo un 16% de profesiones paritarias, igualdad de hombres-mujeres. Las masculinizadas tienen retribuciones superiores y las feminizadas tienen retribuciones inferiores, y además toman las decisiones de mando, de autoridad, hombres y no mujeres, ¿no? Entonces hay una segregación ocupacional horizontal y vertical, porque no se sube, es otro tipo de brecha de género, brecha ocupacional muy muy importante. Yo creo que la brecha maternal es decisiva, ¿no? Es decir, que una mujer en el mercado aparece para un empresario con costes que un varón no tiene, ¿no? Y no digamos si esa mujer concilia los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y profesional de las personas trabajadoras, y enlaza una baja de maternidad con una excedencia, con una reducción de jornada, que cada vez va a ser más difícil su empleabilidad, su retorno al trabajo en condiciones iguales a las condiciones de las que partió, que ese retorno incluso esté garantizado, lo que se puede perder en derechos de formación y en derechos de protección social durante esos periodos. En consecuencia, yo creo que sigue habiendo una discriminación sistémica difusa de la mujer, porque la tarea de cuidado sigue en un porcentaje elevadísimo sobre mujeres y no sobre hombres, ¿no? Que o bien las apartan del mercado de trabajo, empeoran sus condiciones de trabajo, es lo que se llama el estigma de la flexibilidad, o incluso las apartan definitivamente del mercado de trabajo.
Por tanto, la brecha maternal con la brecha de conciliación es absolutamente importante, es decir, que sigue habiendo unos gaps, unas diferencias, y luego la brecha tecnológica, porque las mujeres siguen, la educación ha sido decisiva para la igualdad, ¿no? Pero fíjese, en igualdad, para obtener un mismo puesto de trabajo que un hombre, normalmente a una mujer se le exige más educación. No hay igualdad de puesto, igualdad de educación, sino que a la mujer se le va a exigir más educación para poder alcanzar un puesto que un hombre alcanza con menor titulación o menor exigencia formativa, menor exigencia educativa. Y además las mujeres tenemos poca presencia en determinados sectores de la educación y de la investigación, como es por ejemplo en general la ciencia o la tecnología o las ingenierías, ¿no? Y el mundo camina clarísimamente hacia un cambio que ya está aquí, pero que se seguirá produciendo, tecnológico. Entonces ese es un riesgo, una amenaza muy importante, la brecha tecnológica, que la mujer sin conocimientos tecnológicos puede pasar también a una situación de inferioridad grande respecto del hombre. De manera que se ha avanzado mucho, porque es que antes estas categorías ni estaban en el lenguaje, no estaban siquiera en el lenguaje, o sea, que se partía de la diferencia como algo natural, ¿no? La mujer no tenía que estar ni en la política, ni en la vida cultural, ni en la vida económica, ni en la vida profesional, tenía pues un trabajo reproductivo que hacer y de cuidado, y hoy estamos hablando de esto con toda naturalidad y además reivindicando sobre esto, ¿no? Pero queda mucho por recorrer, mucho. Yo creo que la justicia es un servicio público esencial en un sistema democrático. Nosotros tenemos un sistema democrático con la Constitución del 78. El Poder Judicial es un poder independiente y no pueden dejar de creer en la justicia. El Tribunal Constitucional ha dicho muchas veces que no hay un derecho al acierto judicial, es decir, que quien se ve en la justicia, bien como demandante, bien como demandado, puede ver sus pretensiones no satisfechas, porque la satisfacción de la pretensión sea del contrario, ¿no? Pero eso no puede significar dejar de creer en la justicia, ¿no? Sino, bueno, hay recursos frente a una decisión que una persona entiende que no es la correcta, y esos recursos le pueden dar la razón o seguir negándola, porque lo que la justicia hace es aplicar la ley, cosa que debe hacer, y en general todos los jueces y magistrados, órganos colegiados lo hacen con absoluta independencia y con imparcialidad, porque eso significa un sistema democrático que la primacía la tiene la ley, expresión de la voluntad popular, que es la que aplican los jueces. Los jueces no pueden aplicar su conciencia, no pueden aplicar su manera de ver la vida, sino que tienen que aplicar la ley, les guste o no les guste, porque es expresión de la voluntad popular. Entonces, realizando esa tarea, que yo creo que en su gran mayoría así se hace, no hay motivos para no creer en la justicia. Yo, mujer, desafortunadamente, y necesidad de que la haga el hombre. Rige la vida. Valor fundamental de la vida. Sin igualdad no hay derechos. Yo soy mujer, para mí todo, pero lucha por la igualdad. Dignidad. Ojalá sea bueno. Algo que nos tiene que importar a todos y que debe ser atendido por todos.